La candidata presidencial Janet Jara, ganadora de las primarias de la centroizquierda chilena, concedió una extensa entrevista a El País de España, donde expuso su visión sobre el futuro del país, el rol del Partido Comunista y también su distancia con figuras internas que intentan condicionar su liderazgo. En un tono frontal reafirmó su autonomía como candidata única del oficialismo y también su compromiso como una democracia pluralista. Entre sus frases más comentadas figura su respuesta sobre cómo se relacionaría con el presidente argentino Javier Milei y dijo: va a tener que hablar con esta zurda de mierda. Jara también abordó temas claves como la economía, la seguridad, el rol de Estado y también los desafíos de una centroizquierda que busca gobernar en un contexto de polarización regional y global. A ver, primero que nada, todos los que nos están viendo, muchas gracias por estar ahí conectados. El fin de semana, protagonista fue Janet Jara. ¿Y por qué? Porque la DC tenía que, por un lado, firmar si iba con ella o no. Y esto también genera que mucha gente, parte de la democracia cristiana, históricamente que se definió como anticomunista desde los años 60, 70, hoy se enfrente al cambio, que es lo que plantea Buenchumilla de época. Dentro de las situaciones que se dieron está que hubo crítica a la democracia cristiana, diciendo, por ejemplo, Johannes Kaiser que perdían su razón de existencia. El candidato dice que la DC no logrará buen resultado electoral por aliarse con el PC. Ahí hay un tema, Josefa, tú que sabes de estos asuntos políticos, y por eso quiero darte toda la pantalla posible, que es entender por qué la DC sigue siendo importante a esta altura del juego. Algunos, en su fantasía más propia y pueriles, quieren que Frey aparezca dentro de la papeleta. ¿Y cuál es el rol que cumple Buenchumilla en este cambio? Sí, esa nota salió en la mañana. Mire, vamos viendo que el tema es que la democracia cristiana sigue siendo importante porque sigue situado como un partido de centro, ¿no? Que es como un partido que logra lograría, que había logrado hasta el día de hoy, tener el centro y arrojarse esa responsabilidad. Hoy día lo que vemos es una batalla por su supervivencia, como lo analizamos el día viernes en Turno PM. Y es bastante interesante lo que pueda pasar hoy, porque eso que se dice del comunismo se ha tomado el debate político porque dicen que, oye, nosotros somos anticomunistas. Si nosotros vemos la historia de la democracia cristiana no es que se haya declarado anticomunistas, sino que ellos quieren tomar el centro, porque también anteriormente habían dicho que no iban a pactar con la derecha. Ahí está el corazón de este debate. ¿Dónde está el electorado de centro? Porque parece que hoy día nadie lo puede capturar. Con la llegada de Buenchumilla, a esta presidencia, lo que está pasando es que se tiene que velar por la supervivencia del partido, que hoy día tiene que tener más, que tiene que lograr escaños parlamentarios. Uh-huh. Para algunos, como Carolina Goich, decía: yo no estoy de acuerdo con que apoyemos a Jara por arrodillarnos por tres puestos, claro. Y así está el debate en la interna. La interna está bastante como quebrada. El rol de Frey, que es el único presidente vivo demócrata cristiano, también ha sido de análisis. Él ha tomado ha salido del ojo público. Undurraga no lo logró como capturar para que él fuera parte de este debate interno, y él tomó esta postura más de ver lo que podía pasar. Sí, tenemos conectado al senador Buenchumilla del Partido Demócrata Cristiano, quien está a la cabeza de la colectividad para poder entender lo que ha ido sucediendo en la última hora. Buenos días, senador. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días desde el sur. Estoy por acá. Mire, le garantizo que no lo vamos a tratar como un Estado nacional, que ayer fue impresionante. Yo no le voy a decir que... yo creo no hay problema. Que el canal del Estado tenga ese nivel de anticomunismo me parece demencial, pero usted salió con... Imagínate, José. No sé, un país de loco este. ¿Sí? Pues claro, yo entiendo Mesa Central, pero ya Estado nacional era increíble lo que vi. Entonces le quiero hacer una pregunta y quiero profundizar sobre el ítem que tiene que ver con cómo la democracia cristiana
observa el proceso de los comunistas, porque también da la impresión que los comunistas observan el proceso de la democracia cristiana. Hay ahí un punto de conjunción, ¿no? ¿Qué es lo que usted ve que podría responder a esa militancia más conservadora y más grande de edad que vio otros procesos históricos y no se siente en este momento identificada con lo que está pasando? Fíjate que es un poco curioso que ese debate se dé al interior de la ADC cuando fuimos gobierno con la presidenta Bachelet en la nueva mayoría, con dirigentes importantes de la democracia cristiana. Algunos no leyeron el programa, pero muchos ocuparon cargos de responsabilidad. Fuimos en listas parlamentarias, entonces ya parece que se olvidaron de eso. Venimos trabajando hace muchos años, digamos, con los comunistas, desde los 90 en adelante, más de 30 años, y además hoy día el debate en el mundo no es el comunismo, pues el debate en el mundo es la extrema derecha, los autoritarismos, los populismos, entonces la fragilidad de la democracia. Entonces es un debate obsoleto, pero claro, la derecha siempre ha tenido una campaña del terror desde siempre con los comunistas, pero digamos es un debate que el pueblo demócrata cristiano sabiamente no lo rechazó mayoritariamente en nuestra Junta Nacional, que reúne a toda la gente sencilla, común y corriente, al militante de base desde Arica a Punta Arenas. Oiga, senador, y justamente en ese contexto, porque pareciera que lo que está llevando la discusión es el tema del comunismo, cuando hay que preguntarse cómo el centro, cómo la DC va a combatir la extrema derecha. Eso no se ha tomado en la discusión. Hoy día, porque históricamente la democracia cristiana igual ha tenido una posición con respecto a cómo enfrentar a la derecha. ¿Cree que eso primó en el debate de la interna o sigue estando esto del anticomunismo? Mire, en la DC históricamente, yo estoy hablando de la militancia de base, hay efectivamente un anticomunismo, pero también hay mucho antiderechismo. La gente, el militante es antiderechista, no le gusta la derecha, porque, bueno, porque tenemos el recuerdo de Eduardo Frei Montalva, que justamente fue capaz de transformar al campesinado y al agro con la reforma agraria, y porque le dio dignidad a los pobladores, a los marginados, creó el Ministerio de la Vivienda con una política social. Desde esos tiempos creó la promoción popular, o sea, en el mundo del campesinado y en el mundo urbano, popular, pobre, bueno, Frei se jugó y la derecha fue implacable con él. Entonces, en la militancia efectivamente hay un antiderechismo, y también la experiencia de la Unión Popular también lo marcó. Entonces queda algo de eso todavía y la derecha lo explota, pero el núcleo central se manifestó en la Junta de una manera sabia, diciendo, mire, el mundo cambió y lo que tenemos que hacer es seguir con un gobierno de centro izquierda que permite avanzar gradualmente, pero que tiene una cierta sensibilidad social con los más débiles, con las políticas sociales, con un rol activo del Estado, pero nadie quiere echar la estantería abajo, digamos, si queremos que este país siga funcionando y sabemos la realidad del mundo, de la economía en el mundo. Entonces yo creo que hay que aguantar el chapazón de la derecha y de la ultra y caminar, digamos, en lo que hemos resuelto, Oiga, con realismo. ¿y cómo se juntan estos dos mundos, también considerando el estado actual de la democracia cristiana, donde, bueno, no es un partido hoy día que lidere como el debate político y también donde no existe tanta cantidad de militantes, no sé, pienso en los militantes jóvenes, que tal vez el Frente Amplio podría estar capturando eso? Efectivamente, nosotros tenemos un problema, y yo creo que en los últimos años la DC y también otros partidos de la centroizquierda, ¿no? Se enfocaron mucho en lo que es la administración del poder por el poder y los cupos por el poder. El poder es atractivo en el corto plazo, pero tú tienes que tener ideas, porque mientras administraban el poder, muchos de los dirigentes que ya no están en el partido, el mundo seguía avanzando y seguía cambiando. Entonces hoy día es un mundo con nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, nuevos problemas internacionales, una nueva economía financiera. Bueno, entonces se derrumbaron los muros
Y yo creo que algunos partidos, entre ellos la DC, por supuesto, no logró captar este nuevo mundo y por lo tanto renovar sus ideas contingentes, históricas, respecto de cómo responder a esa revolución que significó que hoy día, por ejemplo, todo el mundo vive en tiempo real, conectado con cualquier parte del planeta, y entonces los jóvenes viven en otro mundo, un mundo distinto. Y si tú no logras captar eso, bueno, te quedaste en el pasado. Y ese es el desafío, entonces, de concentrarse en administrar el poder y no tener una mirada en lontananza respecto a lo que pasa en Chile y en el mundo. Entonces los países se van quedando, digamos, en el pasado. Pero es por eso vivimos una crisis también en Europa de la socialdemocracia, porque el capitalismo en los términos actuales, bueno, se apoderó de todo el mundo, hasta de los chinos y de los vietnamitas, que son capitalistas hoy día y comercian con todo el mundo. Bueno, y todo el mundo comercia con él, no hay problema, y la derecha no tiene ningún inconveniente con un país administrado con ideas del marxismo-leninismo, pero produce, viene, hay negocio, hay lucro. Oiga, Bueno, ahí todo el mundo mira para el lado, digamos. oiga, ¿y qué le diría a Carolina Goich, que dice que no está de acuerdo con arrodillarse por 3 cupos parlamentarios? Le diría un par de cosas con todo afecto a Carolina. Ella tuvo la oportunidad y fue candidata presidencial en 2017. Eh, y bueno, no nos fue muy bien. Entonces yo creo que en la vida uno tiene que ser un poquito más humilde en la vida. Fuimos solos, el camino propio, sacamos un poquito más del 5%. Entonces, no es una responsabilidad personal de ella, pero ella encabezó ese proceso como candidata presidencial. Entonces, yo creo que hay que tener una mirada sistémica de las responsabilidades. Y por otro lado, la política también tiene una cuota de pragmatismo y de realismo, porque cuando yo estoy a la puerta de poder desaparecer, si no tengo diputado, tengo que hacer un proceso de ingeniería electoral que me permita a mí subsistir. Entonces, si uno vive en las nubes y no tiene los pies en la tierra, en política, digamos, tiene que hacer ambas cosas, tener idea, pero tener realismo respecto de los desafíos actuales que tiene. Y en este caso nosotros tenemos un desafío parlamentario clave, ese es nuestro problema, ese es nuestro punto crítico. Y por eso que yo estoy con los pies en la tierra, digamos. Son las 9:26 de la mañana, estamos haciendo turno AM y estamos con el senador Francisco Huenchumilla. Muy buenos días. Como sabemos, este sábado la democracia cristiana tomó una decisión que muchos han calificado como histórica, y sobre eso, ¿hay riesgo de un quiebre en la DC? Porque pensando que hubo más de un 30% del partido que votó en contra de Janet Jara. Nosotros hemos tenido quiebres hace poco tiempo atrás y se fueron muchos personeros de la DC que dijeron que el problema era un problema de fraternidad y que lo que ellos querían era hacer un partido de centro. Bueno, y hoy día lo vemos que están, digamos, de vagón de cola a la derecha, tratando de captar también algunos cupos ahí en la derecha. Entonces, yo creo que ese proceso tenemos que detenerlo porque hay que renovar nuestras ideas y tenemos que tener problemas de convergencia y tenemos que tener un partido democrático que acepte las diferencias dentro de los carriles que nosotros tenemos. Entonces, es verdad que esto no es sencillo de administrar y que están los ánimos un poquito crispados, pero vamos a tratar de crear un clima de que nos podamos entender. Entonces es una tarea difícil la que tenemos por delante en un cargo que yo no busqué. En realidad, esto me cayó porque Alberto se fue de la presidencia y bueno, yo era el primer vicepresidente y aquí estoy tratando de resolver la conducción del partido en este escenario que no es tan sencillo. Senador, y justamente sobre eso hay muchas personas que han calificado, también medios de comunicación que han calificado esta decisión como histórica. ¿En qué contexto se da esta decisión que muchos medios tal vez calificaron como histórica? ¿Comparte esta calificación o cree que se exagera un poco sobre este término? Tiene un cierto sentido histórico porque en el siglo XX los grandes partidos progresistas, los grandes movimientos sociales, bueno, fueron el Partido Socialista que llegó al poder, los radicales que administraron también a mitad de siglo el poder durante 3 gobiernos, y la democracia cristiana que tuvo los 3 presidentes que todos conocemos. Pero el Partido Comunista había estado en ese proceso social muy importante en los más de 100 años que tiene, pero no había tenido la posibilidad de lograr colocar
en la primera posición a una persona de sus filas, como ahora lo hizo Janet Jara, derrotando de una manera tan contundente a una candidata fuerte como Carolina Tobá, con gran formación política y experiencia, representativa de lo que es hoy día en Chile la socialdemocracia, por así decirlo, pero lo ganó de manera contundente. Entonces ahora ese grupo de centro izquierda en la primera persona es del Partido Comunista. Claro, eso es histórico y entonces revive muchos fantasmas del pasado y ahí aparecen, digamos, todos la gente que empieza a atacar, digamos, y los anticomunistas por todos lados. Hubo en ese sentido una negociación de supervivencia, que lógica que puede ser cualquier partido, que hoy contempla 22 cupos parlamentarios, o eso es leyenda. No, esos 22 cupos es parte de una conversación del tire y afloja que significa una negociación parlamentaria. Si todos van ahí con ingeniería electoral, resguardando sus intereses, y naturalmente nosotros vamos a concurrir a ese proceso así. En la derecha pasa lo mismo, todos Claro. vean lo que están conversando sobre esa materia. Y Entonces, bueno, en ese- esa forma parte del pragmatismo que uno tiene que tener también en política si es que quiere acceder al Parlamento, que es donde se ejerce el poder político de los partidos, ¿no? Carlos Peña declaró que la democracia cristiana ha perdido todo sentido en la sociedad contemporánea. Y ahí hay una pregunta pendiente que es sobre el rol del centro. ¿Qué respuesta podría dar a las personas que sienten que hoy se ha ido diluyendo y que no es necesario? Mira, yo tengo gran respeto por la calidad intelectual del profesor Carlos Peña. Incluso formamos parte de un mismo grupo de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato que presidió el presidente Patricio Elwin. Yo le leo sus libros, aquí yo tengo muchos libros de él, Ujú. pero en esta afirmación no estoy de acuerdo con él. Y, y entre los autores que él cita normalmente en sus cosas está el esloveno Slavoj Žižek, un marxista europeo. Aquí justamente tengo, fíjate, este libro de uno de los que estoy leyendo, El coraje de la desesperanza. Este libro. Bueno, en esta parte, este caballero marxista europeo, gran intelectual del mundo hoy día, bueno, señala que hoy día hay una crisis de toda la socialdemocracia y de todos los actores y del comunismo, porque dice, mire, hoy día el capitalismo triunfó en todas partes del mundo, incluso en los países comunistas grandes. ¿Cuál es la alternativa a eso? Entonces la socialdemocracia dice no tiene alternativa porque se cayó la tercera vía de Tony Blair, de Clinton. Entonces ese es un problema no solo de la democracia cristiana, de leer este mundo contemporáneo, sino que también de los otros partidos. Y por eso vemos lo que irrumpe Trump con una cosa disruptiva y surgen los populismos de extrema derecha. Porque el mundo anda buscando, bueno, cuál es la alternativa a este mundo que tenemos, tan interconectado mundialmente, que los problemas de un Estado-nación no se resuelven en su territorio. Todo cruza el cambio climático, bueno, la economía financiera, las migraciones, la pobreza, las desigualdades, el crimen organizado, etcétera. Entonces, ahí el profesor Peña reduce eso a la DC. No, ese es un conjunto del sistema político hoy día que busca una respuesta a este mundo en que la tecnología avanza, la Sí, inteligencia artificial, es otro mundo. pero me permite plantearlo como lector de Žižek, que uno puede llegar a pensar de que la democracia cristiana, especialmente en su rol histórico durante la transición a la democracia, encarna pospolítica, que es esta situación en la que el debate se define entre una gestión tecnocrática y un consenso que excluye cualquier antagonismo fundamental. Entonces, uno tiene la sensación de que la DC, al posicionarse como una alternativa tanto al estatismo de la izquierda tradicional como al neoliberalismo salvaje de la derecha pinochetista, habría forjado un centro político que en la práctica aceptó y administró las bases del modelo neoliberal heredado de la dictadura. Entonces, ahí lo que dice Žižek es que no hay superación de las ideologías, sino la ideología en su forma más pura, la que se presenta como no ideológica, como sentido común, como la que aboga por la economía social de mercado y el crecimiento con equidad, y ahí la DC habría contribuido a ocultar, podrían decir algunos expertos en el tema, la contradicción inherente entre capitalismo y justicia social, presentando como compatibles las dos lógicas. Hoy, en esa dinámica, ¿en qué lógica se sitúa? A mí me gusta mucho lo que usted dijo, el pueblo demócrata cristiano,
esa gente que se conectó a ese Zoom, que estuvo atento y que dice, no somos la élite que se manifiesta a través de Radio Duna u otros vehículos más propios de la micro, de una cultura microscópica y mediática, sino que son los militantes de base. ¿Cómo se enfrentan a todo esto? ¿Qué quieren? ¿Quieren economía social de mercado? ¿Quieren crecimiento con equidad? ¿De qué lado están? Bueno, lo que pasa es que yo creo que lo que dice Zizek de que hoy día el capitalismo sondea o merodea en todas partes del mundo, Claro. pero hay distintos tipos de capitalismo, porque por ejemplo no es lo mismo el capitalismo chino que el capitalismo socialdemócrata o el capitalismo neoliberal, como el que tuvimos en Chile, con la experiencia de Pinochet, que vino Friedman para acá, instauró eso. Hoy día se dice, basta leer lo que dice en el diario hoy día Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Literatura, tiene una tremenda entrevista en el Mercurio hoy día, entonces donde dice, bueno, el neoliberalismo han retirado hoy día, es otra cosa, hoy día es el poder de las grandes compañías que dominan el mundo, y donde Pram y toda su gente están, digamos, llevando al mundo, digamos, a lo que estamos presenciando. Y entonces yo creo que, seamos sinceros, yo no tengo la respuesta. Y yo creo que la DC no ha hecho su congreso ideológico, su puesta al día. Y lo que yo digo es que eso no es solo un mal de la DC, es un mal en general de los partidos democráticos en el mundo. Si no, vea usted cuál es la reacción de los demócratas frente a Trump, que están arrinconados, digamos, y no tienen, digamos, una alternativa. Sí. Y cómo cayó Kamala Harris y todo el debate, y Biden, bueno, se retiró a destiempo. Entonces, claro, tenemos un problema en el mundo con ese debate pendiente, qué es lo que viene, y el ascenso de China con un modelo distinto que en los próximos años lo vamos a tener. Entonces, yo creo que ese debate está pendiente y está con muchas interrogantes, pero mientras tanto, la tecnología sigue avanzando. Entonces, es un gran tema realmente lo que usted me plantea, y yo estoy, bueno, improvisando una respuesta como son las entrevistas en tiempo real, ¿no? Claro. Pero esto da para que efectivamente nosotros pensemos en Chile, bueno, qué es lo que queremos, y más encima con todos los problemas de seguridad que tiene este país. Entonces tenemos un gran debate que podemos tener, y yo creo que a lo mejor Janet Jara representa una refrescura en el debate para el país que podamos tener en esta unidad de la centroizquierda que yo propicio, y que estuve con la democracia cristiana al frente de esta postura. Oiga, senador, lo quiere llevar de vuelta a la vil el terreno político. Quiero preguntarle por la conformación del comando. ¿Vamos a ver gente de la democracia cristiana en el comando? Sí, ayer tuve la oportunidad de conversar con Janet Jara por teléfono. Yo estoy acá en mi región porque tenemos una semana regional acá con una agenda en terreno, pero conversamos por teléfono y se estaba conversando sobre la conformación del comando en lo estratégico, en lo territorial, en lo programático y centralmente también en lo económico. Yo creo que ella pronto va a dar a conocer el equipo que tiene, lo está formando, y hemos estado conversando sobre esa materia. ¿Y tiene algunos nombres o no tiene nombres? Sí, ¿Nos puede hay adelantar nombres, algo? ¿A quién hay le algunos gustaría usted, nombres, a quién le gustaría a usted ver ahí? hay algunos nombres, pero yo tengo que ser respetuosa. La que dirige este caso es la candidata. Ella tendrá que ver qué nombres va a tener en definitiva, son de su confianza. Hay varios nombres en carpeta, pero ella tendrá que decidir. Así que yo soy un modesto militante de base, como digo yo, y presidente de un partido que, digamos, que está recién entrando a esto. ¿Mm? Senador, entonces si no puede decir nombres, ¿nos podría al menos adelantar cuál sería el aporte concreto de la ADC al comando de Janet Jara? Sí, nosotros vamos a tener un conjunto de gente en todos los planos, en el plano estratégico, en el plano territorial, programático y económico. Y estamos conversando los nombres y se los vamos a colocar a disposición de la candidata. Y yo oportunamente, regresando a Santiago, voy a hacer una visita oficial a ella junto con la directiva, para ir conversando, y paralelamente estamos teniendo conversaciones a lo largo de todo Chile, digamos, con las distintas posturas que hay al interior del partido, con la gente, sus dirigentes y la militancia. Senador Buenchumilla, la última pregunta que tengo que hacerle
tiene que ver con la apuesta. ¿La, qué? La apuesta, Apuesta. porque esto fue una La apuesta. apuesta. A ver. Y están yendo. Una apuesta que puede terminar con algo que es muy interesante. Porque puede ser que se pierda Unidos, cosa que sería sorprendente, o se gane se gane en una duplicación de escenario, tanto la parlamentaria como la presidencial. ¿Usted qué escenario proyecta en torno a su experiencia histórica como político, como militante, como miembro de gobierno, como parte de la estructura? Lo que ha visto, porque uno está en esta época donde puede apostar por lo inmediato, pero es interesante escucharlo usted en su reflexión de por qué se llega a esta conclusión. Bueno, yo creo que la ola que viene en el mundo es la ola de la extrema derecha y de los populismos de ese tipo, porque lo hemos visto en Chile cómo ese sector hoy día se quiere comer a la derecha tradicional. Y entonces hemos visto ahí tambalear a Evelyn Matei, que representa ese sector. Pero eso representa una manera rígida de ver la situación política y hemos visto que la Janet Jara entró y se posicionó en el escenario nacional en poco tiempo de una manera sorpresiva, porque todos la conocíamos como ministra. Yo la vi muchas veces manejarse muy bien ahí en el Senado, con todos sus temas, pero desconocíamos las condiciones de liderazgo y de carisma que tenía, que también influye en el sentido común de la gente. Porque ¿cómo se explica que en tan pocas semanas derrotó a una candidata que había sido ministra del Interior, con experiencia, con una formación política e intelectual, y que todo el mundo decía que iba a ganar? Y ganó en forma tan contundente con más del 60% del apoyo. Entonces yo digo que ella genera una cuota de una cierta incertidumbre en el resultado final, de tal manera que la derecha no puede cantar victoria. Creo yo que cuando se desplieguen los territorios, cuando se despliegue en el debate a través de los medios de comunicación, vamos a tener un cuento mucho más visible y más concreto, probablemente. Eh, Hubo muchas regiones donde Janet Jara no fue como candidata en las primarias, entre ellos la Araucanía que yo represento. No vino para acá. Y vino sí Carolina. Y sin embargo ganó acá en la Araucanía. Y lo mismo pasó, por ejemplo, en la zona de Puerto Montt y de Osorno. Nunca fue. Y en todas partes ganó. ¿Por qué? Bueno, eso es la cuota de incertidumbre que le genera, digamos, al resultado final de una segunda vuelta. O sea, ¿usted cree que acá se abre el campo, el horizonte y puede ganar Janet Jara? Yo digo que la última palabra en esta materia, con este escenario, con estos candidatos y candidatas, no está dicha definitivamente la última palabra respecto del resultado. Creo que el resultado está abierto. Claro que es difícil, pero creo que está abierto. Y para ir cerrando, la democracia cristiana fue una fuerza de mucho poder y de mucha relevancia durante los años 90, incluso a tal punto de que hay muchos que fantasean con un retorno de Eduardo Frei a las pistas. No sabemos qué va a pasar en relación a eso, pero sí hay una especie de fantasía por derecha o por criptoderecha que va en ese camino. Yo lo que le quiero preguntar es, a propósito también de mucho enojo que hay por parte de gente que cree que la democracia cristiana es una cosa y se termina manifestando por otra, ¿qué es la democracia cristiana hoy? Mire, la democracia cristiana es un partido que hunde su ética en el cristianismo, su ética, no su política. La ética son los valores que nos dicen cómo actuar correctamente en la vida, sobre todo con los más débiles, con los perdedores de la vida. Así nació la Falange y esa es nuestra ética. Donde tenemos las carencias hoy día en nuestro proyecto histórico concreto respecto a un mundo cambiante, respecto a nuestra estructura partidaria que tenemos que renovar, modernizar, acorde con los tiempos. Esos son los desafíos. Pero eso le pasa a todos los seres humanos también, porque uno va decayendo con los años y si no se renueva, bueno, va quedando en el pasado. Todas las organizaciones sufren ese proceso también de transformación a lo largo de los años. La sabiduría está en saber leer los nuevos escenarios. Ese es nuestro desafío, pero hoy día usted ve todo el debate que se ha producido en el país. Si nosotros no incidiéramos culturalmente en ese mundo, bueno, pasaríamos desapercibidos. Yo no estaría invitado a ningún programa Por supuesto. y no sería noticia la DC. Y ahí Porque a pesar
la ética del cristianismo, cómo hoy se maneja en un mundo tan individualista. A mí me llama mucho la atención eso. Es que la ética del cristianismo dice que tú crees en la dignidad de las personas independientemente de su patrimonio, independientemente de su origen, porque la revolución más grande de la humanidad la hizo Jesucristo, porque dijo, mire, todos los seres humanos son iguales. En tiempos de los romanos, en tiempos de la esclavitud. De la esclavitud recién se desapareció en el siglo XIX, guerra civil mediante en Estados Unidos. Diciendo, mira, los seres humanos somos, hoy día suena fácil. O sea, Decir, no nos equivoquemos. Francisco Buenchumilla, entre revolucionarios, Marx y Jesucristo, no se pierde. no me pierdo. Pero comprendo los procesos. De la historia. Muchas gracias, Francisco, por esta conversación, senador. Un placer. Encantado. Mucho gusto. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao, adiós, chao.